Bueno, yo creo que este inicio de mañana nos ha dejado bien claro dónde estamos y hacia dónde vamos, dónde tenemos que impactar para que nuestras acciones desde el ámbito, desde la práctica clínica, tengan mejores resultados. Hay un pequeño cambio en la presentación, así es que sin más preámbulos, vamos a iniciar el segmento de retos clínicos en el consultorio. Iniciamos con un hit, el doctor Juan Carlos Cataño, internista infectólogo de la Universidad de Antioquia, docente titular de la sección de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, director médico de la Fundación Antioqueña de Infectología. Doctor Juan Carlos. Gracias, doctora, y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este activo simposio de todo lo que tiene que ver con el VIH. Vamos a hacer un pequeño cambio, como les decía en el programa, pero también vamos a cambiar en algo lo que tiene que ver con los temas a considerar. Ahora vamos a hablar de ITS. Recuerden que esto es un curso, no vamos a tener un espacio para el café, pero cada uno de ustedes lo puede tomar en el momento en que lo considere pertinente. Hablando entonces de ETS, pues ya hemos hablado mucho de VIH, pero vamos a dirigirnos a estas otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual que acompañan a muchos de los pacientes que nosotros vemos a diario. ¿Por qué es importante hablar entonces de ITS? Porque hay un subregistro enorme, todos lo vemos a diario cuando tamizamos de manera asintomática a muchos de los pacientes de los programas y vemos lo que sucede con ellos y cómo les estamos diagnosticando una gran cantidad de infecciones de transmisión sexual de manera asintomática. Muchas de estas infecciones incluso son mixtas, muchas de ellas se presentan de forma concomitante en varios de estos pacientes. Una estadística importante a nivel mundial es que el 50% de las personas en general contraen alguna infección o enfermedad de transmisión sexual a lo largo de su vida y la mayoría lo hacen antes de los 25 años, es decir, nuestra juventud está claramente vulnerable frente a estas infecciones y lo hacen cuando experimentan sus primeras relaciones sexuales sin mucho conocimiento, sin mucha educación sexual, como es una carencia y una falencia tácita, pero que cada vez es más manifiesta en nuestro medio actual. Cada día 1 millón de personas a nivel mundial se infecta de alguna de estas enfermedades. Una cosa importante que se les debe recalcar a los adolescentes que están empezando su vida sexual activa es la importancia del sexo anal y del sexo oral, porque ellos relacionan las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual es con la genitalidad, con las relaciones vaginales y no consideran que el sexo anal y el sexo oral también son una puerta de entrada importante para las diferentes infecciones de las que vamos a hablar. Ellos están experimentando con una vida sexual activa, pero también están experimentando con drogas y con alcohol. Y entonces aparece el chemsex, el drug sex y otro montón de nombres relacionados con el uso habitual de diferentes drogas y alucinógenos en las diferentes relaciones sexuales. Neisseria gonorrea ha venido con un incremento dramático en la resistencia antimicrobiana a nivel global y esto es importante tenerlo en cuenta porque no es un fenómeno circunscrito únicamente a este patógeno, sino que se extiende a muchos de los otros que vamos a hablar. De manera que vamos a tratar estas enfermedades, pero también vamos a hablar algo de lo que tiene que ver con VIH y hepatitis B, aunque no son el foco central de la discusión. Muchas de estas enfermedades, como lo ven representado en esta gráfica, son oligosintomáticas o asintomáticas principalmente en las mujeres porque se les ha enseñado desde muy pequeñas que todo lo que tenga que ver con genitalidad debe ser rechazado, ocultado y que examinarse, mirarse sus genitales es hasta pecaminoso y esto ha llevado a que no se diagnostiquen muchas de estas enfermedades en etapas tempranas o en etapas prematuras de la infección y que muchas de ellas se resuelvan de manera espontánea. Esto es un dato que es ya casi que histórico, es de hace más de 20 años, en donde en Profamilia realizaron estudios para ver las personas que sabían de enfermedades de transmisión sexual. Como pueden ver, muchos hablaban del uso del preservativo, el uso del condón, pero pocos sabían de otras formas de transmisión, otras formas de prevención. Y cuando les hablaban acerca de la promiscuidad, muchos ni siquiera entendían lo que era la monogamia seriada. Yo tengo un novio o una pareja
durante 2 meses y durante esos 2 meses soy fiel a esa pareja, pero posteriormente a los siguientes 2 meses me consigo otra y en un año puedo tener 6 parejas, pero con todas fui fiel. Y esta monogamia seriada llevó a que se generara una serie de relaciones de riesgo, porque yo con mi pareja, como soy fiel, pues no me protejo, pero si tengo 6 parejas en un año, con todas soy fiel y con ninguna me protejo. Todas estas conductas fueron calando a lo largo de los años en nuestra población y facilitaron la diseminación de esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Cuando les preguntábamos específicamente a las diferentes poblaciones que sabían sobre esto, vemos que un porcentaje cada vez mayor no tenía una idea bien de lo que se trataba esto. La educación sexual en nuestro país, si es que existe, es mínima y en nuestros hogares no se habla de esto porque sigue siendo tabú. La incidencia mundial difiere de cada una de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Aquí vemos un reporte de lo que es una de las estadísticas más recientes a nivel mundial. Vemos que clamidia está por allá punteando dentro de las bacterianas y PVH dentro de las virales. Y una de las tal vez que más diagnosticamos nosotros, que es sífilis, pero no sífilis en la gestante, que es donde tenemos números, sino sífilis en los pacientes que van a los programas, a nivel mundial aparece de las últimas. ¿Qué pasaría si nosotros tamizáramos de manera rutinaria a clamidia? Si tamizáramos de manera rutinaria a tricomonas. No lo hacemos de manera rutinaria y esto posiblemente nos lleva a un subdiagnóstico enorme de lo que sucede con estas otras infecciones, enfermedades de transmisión sexual. Cuando analizamos lo que sucede a nivel latinoamericano y a nivel mundial, comparándolo específicamente, vemos en esta gráfica señalado lo que vemos en la región de las Américas. Y miren cómo en la barra azul chiquitica que ven en esta parte de acá, y a sífilis y gonorrea, que son tal vez de las más llamativas, de las más ruidosas, comparadas con tricomonas y con clamidia están muy por debajo. Sin embargo, yo en los últimos años no he visto una clamidia claramente manifiesta, no he visto una tricomoniasis, pero a nivel mundial y de las Américas los registros son muy diferentes. Entonces, ¿dónde está clamidia? ¿Dónde está tricomonas? ¿Dónde están estas otras enfermedades? Siendo que tenemos una incidencia tan alta de sífilis en este grupo de pacientes, de gonorrea en este grupo de pacientes, ¿dónde están las otras? A nivel global, la incidencia de todas estas enfermedades en las diferentes regiones del planeta ha venido en un dramático aumento. Y esto generó que el CDC lanzara campañas como estas de alerta, en donde en 2017 había un incremento marcado de los casos en generales de todas estas enfermedades, pero vemos aquí como un porcentaje significativo de gonorrea, de sífilis y por supuesto de clamidia. Entonces, todas estas enfermedades están entre nosotros, están ahí, pero hay que diagnosticarlas. Y las estadísticas difieren si se trata de personas que viven con VIH o de personas que no viven con VIH. Vemos como aquí las personas que viven con VIH tienen mucha más gonorrea, que las personas que no lo tienen, que no viven con VIH. Igual sucede con otras formas, también clamidia y por supuesto sífilis, de manera que las cifras son mucho más altas por obvias razones en la población que vive con VIH, y la invitación es a seguirlos tamizando, porque el paciente que tamizamos cuando ingresa al programa evoluciona en el tiempo y sus conductas sexuales de riesgo muchas veces no se modifican porque indetectable, intransmisible, entonces, o porque es que mi pareja está utilizando PrEP, entonces ya no nos tenemos que cuidar, pero no nos tenemos que cuidar posiblemente frente a VIH, pero ¿qué sucede con estas otras? Este fue un estudio que realizamos en 4 ciudades de Colombia, en donde lo que analizamos fue la incidencia, prevalencia de hepatitis B y C en diferentes poblaciones, en diferentes poblaciones de riesgo en estas 4 ciudades, y lo que encontramos es muy llamativo porque precisamente las poblaciones con mayor riesgo son estas que son aquí como poblaciones vulnerables. Y cuando yo estudié medicina interna e incluso en infectología, siempre nos preguntamos ¿por qué en el resto del mundo había tanta hepatitis C y por qué entre nosotros no? Es que nosotros no utilizamos drogas inyectadas y esto es una de las principales formas de transmisión de esta forma de hepatitis, y eso en su momento fue cierto. Pero resulta que la drogadicción intravenosa en nuestro país ha venido con un dramático aumento, y este estudio lo evidenció en 2019, esto fue prepandemia,
Y miren lo que pasa con respecto a la incidencia en drogadictos intravenosos. 6% de hepatitis B y 45% de hepatitis C. Esto es Colombia, estos son nuestras ciudades y esto es lo que no vemos normalmente, porque a los pacientes con VIH de manera rutinaria los tramizamos contra hepatitis B, contra hepatitis C, pero no es tan frecuente encontrar los positivos. Pero si usted busca específicamente en poblaciones de riesgo como esta, va a encontrar niveles muy altos de infección por virus B y sobre todo por virus C. Entonces, existen diversas formas de clasificar las ITS. Tal vez una de las que más se repite en las diferentes guías y publicaciones es el diagnóstico sindrómico más que el diagnóstico etiológico. En el diagnóstico sindrómico, todas estas guías, esta es la guía colombiana de 2013, esta es la guía americana del 2021 y esta está próxima a publicarse ahorita en el julio-septiembre de Infectio y es una guía colombiana de infecciones o enfermedades de transmisión sexual, que ya fue revisada, ya fue aprobada y saldrá en la próxima publicación. Allí ustedes van a encontrar la clasificación sindrómica en estos 7 síndromes. De acuerdo a ellos, pues hay varias etiologías que se comparten. No voy a hacer énfasis en cada uno de estos síndromes, pero en las guías vienen discriminados de esta forma. Van a encontrar tablas como esta, en donde claramente les facilitan a ustedes, de acuerdo al agente etiológico identificado, cuáles son los tratamientos y las alternativas terapéuticas en cada uno de los casos. Digamos que el tratamiento no es el meollo del asunto. El tratamiento es solamente el desenlace, pero lo importante aquí es la sospecha clínica y el diagnóstico etiológico preciso. Porque como les decía, muchas de estas son infecciones mixtas. Entonces el paciente puede tener clamidia y PVH, gonorrea y sífilis. Entonces no es conformarnos con una etiología única, sino que considerar todas las probabilidades y posibilidades que hay cuando se diagnostica una de estas enfermedades. ¿Y por qué el meollo es el diagnóstico? Porque varias de ellas se parecen, varias de ellas producen secreción uretral, varias de ellas producen linfadenopatía regional, varias de ellas producen una úlcera genital. Entonces, diagnosticar a ojo cada una de estas es supremamente difícil. Un chancro sifilítico se parece a un chancro herpético, que duela o que no duela, pues es muy relativo de acuerdo al umbral del dolor de cada paciente. Algunas de ellas, sobre todo en las mujeres, son oligosintomáticas o asintomáticas, se producen en la parte interna de la vagina y es muy difícil que sin un examen clínico exhaustivo se puedan diagnosticar. Algunas de ellas, como en el caso de la sífilis primaria, también es autolimitada, el herpes también se cura solo si se deja su libre evolución. Como les decía, hay muchas infecciones mixtas, otros no consultan por tabú, por pudor, porque ¿qué va a pensar el médico de mí? Va a pensar que soy una mujer promiscua y entonces ¿qué va a pensar este profesional acerca de mí? Yo que soy una ama de casa, que no tiene factores de riesgo diferentes a mi pareja, a mi esposo. Las reinfecciones y las reactivaciones desafortunadamente son algo frecuente, principalmente en sífilis. En herpes las recaídas son muy frecuentes y son un problema casi que del diario en la consulta de infectología, personas que vienen con herpes genital recurrente o herpes perianal recurrente, son una verdadera pesadilla, pues nadie se muere de esto, pero es muy molesto, a veces también se asocia con neuralgia posherpética, entonces se convierten en un verdadero problema para este paciente y por supuesto para el profesional que lo atiende. Entonces, para ayudar en este diagnóstico etiológico preciso aparecieron las pruebas moleculares. De esto hay varios kits comerciales que están disponibles en nuestro medio. Yo les muestro este, por ejemplo, que utilizamos en el hospital donde yo trabajo y que nos hace el tamizaje molecular de todas estas infecciones y agentes etiológicos y que a través de una PCR múltiple nos puede amplificar el material genético de una o de varias etiologías infecciosas en un momento dado. En este caso, pues fue un Mycoplasma genitalium en una muestra de secreción uretral. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas nuevas herramientas que inicialmente son costosas, que no nos las aprueban, que nos glosan, en fin. Pero sucede lo mismo que con la PCR de tuberculosis. Al principio era muy costosa, no nos la aprobaban, era un imposible realizar eso. Y hoy hace parte de la rutina normal de un lavado broncoalveolar en un paciente con sospecha de tuberculosis. Entonces,
con el tiempo seguramente llegaremos a que este tipo de pruebas sean lo rutinario, lo habitual, lo esperado a realizar en el paciente que tiene sospecha de alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hablemos de manera rápida de algunas de las más importantes. Y de lejos, sífilis, al menos entre nosotros, es muy importante. A nivel global, este es el mapa de incidencia de la sífilis. Las Américas, por supuesto, tienen una alta incidencia, pero nuestras cifras y nuestra documentación obligatoria está únicamente dirigido a la sífilis gestacional. ¿Qué pasa con todo el otro montón de sífilis? Ya les voy a mostrar algunos datos. Así era el panorama y la curva de la sífilis que venía decayendo hasta los años 2000, cuando empezó a tener un aumento dramático a lo largo de los siguientes años, y ese aumento ha sido persistente, principalmente en hombres, pero esto no necesariamente es cierto, porque muchas mujeres son oligosintomáticas o asintomáticas y no consultan y no se les hace un diagnóstico, sino cuando en algún momento y por X circunstancias les realizan un BDRL o un FTA que da positivo. Estas son algunos datos de sífilis en Latinoamérica. Esta barrita anaranjada de ahí, créanme que aquí dice Colombia, y como vemos tenemos una incidencia supuestamente muy alta comparado con Nicaragua, El Salvador y otros países, lo cual no necesariamente es cierto, sino que tiene que ver con la cantidad o el porcentaje de casos que se reportan. Y esto habla hasta cierto punto bien de las cifras que nosotros aportamos, pero seguramente que hay muchos subregistros de los que todavía no estamos diagnosticando. Este es un estudio que se realizó hace ya muchos años aquí en el país, en donde comparaban los casos de sífilis en trabajadoras sexuales que trabajaban en la calle con las que trabajaban en los clubes nocturnos o que trabajaban con servicios domiciliarios, y vean las diferentes incidencias. Cuando se habla con estas personas, en particular con los pacientes que participan en este tipo de estudios, entiende uno por qué hay esta diferencia en las cifras. Las personas que trabajan en la calle están expuestas a lo que el cliente exija. Eso no significa que a este otro lado no suceda también, pero sucede mucho menos. Estos trabajadores sexuales mencionan cómo el cliente paga más si es sin preservativo, una conducta que desde el punto de vista de salud pública es totalmente aberrante, pero que hace parte de la realidad que viven estas personas en su diario trabajo en las calles de las ciudades. Este fue un estudio que realizamos recientemente, se publicó este año, en donde lo que hicimos fue analizar también en varias ciudades de Colombia la incidencia de sífilis, de esa sífilis que no vemos, de esa sífilis que no se reporta, porque esto no son maternas, esto es población general, población que tienen diferentes factores de riesgo. Los discriminamos en población general, hombres que tienen sexo con hombres y el otro grupo eran jóvenes vulnerables. Entonces, en estas tres poblaciones que analizamos, lo que encontramos fueron diferentes porcentajes de sífilis, pero vean cómo los hombres que tienen sexo con hombres tenían un porcentaje muy marcado, comparable a lo que sucede con las personas que tienen relaciones sexuales no protegidas o que están privadas de la libertad. Entonces, esta es la sífilis que no vemos en el consultorio. Esta es la sífilis que vemos esporádicamente cuando solicitamos una prueba y que no se reporta en las estadísticas de nuestro país. Esta es la verdadera sífilis que hay circulando en nuestras calles. Y es un llamado de atención para que de alguna manera podamos reportar esta incidencia y podamos salir y sacar a la luz estos datos, porque son importantes y son reales de lo que sucede con la sífilis en nuestro país. Estadísticas como estas llevaron entonces a que la Organización Mundial de la Salud propusiera disminuir de manera significativa la sífilis para el año 2030. Es una expectativa ambiciosa, esperemos que se pueda cumplir. Y la historia natural de la sífilis la conocemos bien a partir del escabroso experimento de Tuskegee realizado en los años 30 en Alabama con hombres negros que tenían sífilis y que a pesar de haber tratamiento no lo recibieron, y que aprendimos las diferentes fases y estadios de la sífilis. Pero más allá de esto, lo importante son las pruebas diagnósticas. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Tenemos diferentes pruebas no treponémicas. El campo oscuro ya se ha abandonado mucho, es una prueba engorrosa, pocos
poco específica, altamente sensible, pero con muchos falsos positivos y que ya no se utiliza de manera rutinaria en nuestros medios. Y las pruebas treponémicas, incluso se han postulado algoritmos inversos en donde no se empieza por las no treponémicas sino por las treponémicas, y con esto se ha logrado aumentar el porcentaje. Cada institución o cada guía determinará cuál va a ser la mejor manera de realizar este abordaje. En la sífilis primaria, una cosa importante es la diferenciación entre la sífilis del paciente con VIH y el que no tiene VIH, puesto que la manifestación en términos de periodo de incubación, el número de chancros, que ya no es un chancro único, sino que en el paciente con VIH pueden ser chancros múltiples, y cómo es la relación del VIH con la sífilis en términos de aumentar carga viral y disminuir CD4. Y otra cosa importante es que se pueden de manera simultánea presentar síntomas neurológicos. Aquí vemos algunas de las manifestaciones que todos hemos visto alguna vez de la sífilis, pero yo les quiero hacer énfasis en esto, porque cuando uno habla con los pacientes y llegan con el BDRL en 128 DILs, doctor, pero es que yo siempre utilizo condón y en el sexo oral también, y estos son sífilis contraídas a través del sexo oral, porque los pacientes no tienen el concepto de que las enfermedades de transmisión sexual también se contraen por vía oral. Y entonces, ¿y has tenido llaguitas en la boca? Ah, sí, a mí me dio una llaguita, pero la menosprecian porque no la relacionan con una ITS, no la relacionan con una sífilis. Y es importante que nosotros, como trabajadores de la salud que atendemos a estos pacientes, nos sensibilicemos y los sensibilicemos a ellos acerca de lo importante que es el sexo oral como un medio de transmisión de este tipo de enfermedades. La secundaria es la típica roceola sifilítica que en algún momento hemos tenido en los consultorios, con las lesiones palmoplantares características, que incluso pueden recaer posteriormente si no reciben un tratamiento adecuado. Estos pacientes están muy sintomáticos porque tienen una verdadera espiroquetemia sistémica. Aquí vemos un paciente que tenía una gran roceola sifilítica. Este señor era un peligro darle la mano porque esto llora treponemas, tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo y tenía obviamente un BDRL en 256 DILs. La sífilis terciaria es ya la fase más tardía de la enfermedad, donde vemos manifestaciones a nivel cardiológico. Los gumas sifilíticos se pueden presentar en cualquier parte de la anatomía, y por supuesto la neurosífilis, que sigue siendo un problema importante hoy en día. Diferencia entre VIH y el no VIH es que el paciente con VIH con neurosífilis tiene mayores manifestaciones oculares y ópticas. Entonces, ojo con el paciente con VIH que dice: estoy perdiendo la visión, estoy perdiendo el oído, porque puede ser la primera manifestación de una neurosífilis sintomática a nivel de estos nervios periféricos. Pero miren, todas estas son manifestaciones clínicas de la neurosífilis, desde la meningitis aséptica hasta todo esto, el tabes dorsal, Argyll-Robertson, en fin, todas estas manifestaciones, de manera que aquí sí es la gran imitadora en la parte neurológica. Y esta es un paciente que tuvimos en el hospital que llegó por dolor torácico. Él tenía VIH y entró por un dolor torácico muy importante. Le realizamos una tomografía en donde ustedes pueden ver cómo hay un gran aneurisma de la aorta ascendente, del callado descendente, y créanme que esto bajaba hasta las ilíacas. Esta gran disección aórtica, pues el paciente se disecó y falleció, y en la autopsia se encontró que era una aortitis sifilítica en un paciente con VIH que no llevaba más de 2 años infectado con la enfermedad. De manera que hay que prestarle atención a estas manifestaciones. Específicamente cuando hablamos de neurosífilis, les quiero llamar la atención en esto. La sensibilidad del BDRL en el líquido cefalorraquídeo varía entre el 30 y el 70%. Es decir, que un BDRL negativo en realidad no me descarta neurosífilis. Y tengo que echar mano de otros parámetros como serían las proteínas y los leucocitos. Herpes. 1 millón de casos nuevos cada año a nivel mundial. Es una de las enfermedades de transmisión sexual también más frecuentes. Como les decía, es una pesadilla para los pacientes por las constantes recaídas. Requiere evidencia serológica también, pero muchas veces con la clínica se hacen diagnósticos. La incidencia a nivel de Estados Unidos viene creciendo. No tenemos estadísticas, no es de reporte obligatorio en nuestro país, de manera que no conocemos finalmente qué pasa, pero les digo que en el consultorio esto es de todos los días.
Las lesiones ya las conocemos, son unas vesículas que se ulceran, que coalescen, que son urentes y muy dolorosas para el paciente y que también se presentan a nivel oral, a nivel anal y a nivel genital. De manera que hay que educar a los pacientes de que estos conceptos de la sexualidad anal y oral también aplican para estas enfermedades. El 90% de las úlceras genitales son por herpes 2, pero producto del sexo oral. Ya esto uno puede encontrar herpes 2 en la boca o herpes 1 a nivel genital. Esto ha venido cambiando de manera significativa con unos síntomas que ustedes ya bien conocen. En el diagnóstico pues tenemos las serologías, pues que las serologías en realidad lo único que nos demuestran es una exposición previa. Una IgM para herpes puede durar positiva hasta 2 años, entonces no nos diagnostica la etiología de la úlcera que usted tiene en ese momento en el consultorio. El test de Sank en algún momento y dependiendo del operador puede ser una prueba que nos ayude a determinar la etiología real de esa úlcera, pero con las pruebas moleculares que tenemos actualmente pues es una medida muy confiable. Clamidia, como les mencionaba, es la infección bacteriana más frecuente. Esta afecta a una gran cantidad de población a nivel mundial, tiene un periodo de incubación que varía entre 1 y 3 semanas y que tiene múltiples consecuencias a nivel de diversos órganos en los pacientes. Tanto en hombres como mujeres la incidencia viene aumentando de manera significativa en Estados Unidos, donde tienen estas estadísticas actualizadas. Afecta principalmente mujeres más que hombres. Y en el diagnóstico tenemos la inmunoglobulina G, que al igual que todas las inmunoglobulinas, lo que nos muestra es exposición previa, no infección actual, y esto es importante cuando se analizan estos resultados. Tenemos la posibilidad de hacer antígenos en secreciones, como este, o una PCR al igual que en herpes. Gonococo sigue siendo un problema de salud pública muy importante, productor de uretritis y epididimitis y otra gran cantidad de manifestaciones. Nosotros los hemos visto no solamente la conjuntivitis gonocóxica en niños que lo adquieren en su mamá en el momento del parto, sino en personas que tienen diversas prácticas sexuales diferentes y que adquieren también conjuntivitis gonocóxica en pacientes adultos, que es lo que uno no se le ocurriría, pero nos ha pasado. La incidencia, al igual que todas las otras, también viene en aumento. Aquí está un poco más equilibrado entre hombres y mujeres. Todos en algún momento hemos tenido encuentro con este tipo de secreciones a nivel genital, pero lo verdaderamente importante en gonococo es la resistencia, lo que se ha venido promulgando en el mundo y lo que hemos venido incluso evidenciando desde hace muchos años en Colombia es el aumento en la resistencia de gonococo a los diferentes antibióticos. Por eso se motivó las diferentes alertas epidemiológicas que nos han llevado a tener que hacer pruebas de sensibilidad en cada uno de estos aislamientos para determinar cuál es el mejor tratamiento, que incluso de manera curiosa a veces llegan a ser los carbapenems, algo que en los años 70 se trataba con penicilina, ahora en el 2020 tenemos que darle un carbapenem. El diagnóstico lo seguimos haciendo con el directo y gram de flujo, donde se ven los diplococos gram negativos. El cultivo Taller-Martin sigue siendo muy útil en secreciones contaminadas, principalmente en secreciones orales, rectales y por supuesto genitales, pero también tenemos disponibilidad de pruebas moleculares. PBH, pues ya se hizo un simposio paralelo a este hablando específicamente de PBH, pero lo importante es que debemos tener en cuenta la gran cantidad de mujeres que se encuentran infectadas de esto y otra cantidad también importante de hombres que debemos insistir no solo en la citología vaginal, sino también en la citología rectal, porque es que las mujeres también tienen relaciones anales y también se pueden infectar por PBH a nivel anal como lo hacen a nivel vaginal y que por supuesto los hombres que tienen sexo con hombres sin protección pues se pueden infectar de PBH y desarrollar cáncer de recto y cáncer de ano asociado a los mismos serotipos oncogénicos del PBH en mujeres. Las lesiones ya las conocemos, la incidencia viene en aumento también, la citología vaginal la solicitan con mucha frecuencia, pero la citología anal es algo novedoso entre nosotros y todavía no ha sido interiorizado entre los pacientes y tampoco entre los trabajadores de la ciudad. Entonces, este fue un estudio que realizamos hace ya muchos años cuando tratamos de estandarizar la citología anal en los pacientes con VIH
y nos encontramos que de una población total de 90 pacientes ya había muchos cambios citológicos e incluso ya había también 4 cáncer in situ, pacientes asintomáticos que iban a la consulta y que simplemente les preguntamos si alguna vez habían tenido PBH anal o si tenían relaciones sexuales anales no protegidas, y se les realizó el tamizaje por citología anal a 90 de ellos y 3 tenían cáncer in situ. Si no los diagnosticamos de esta manera a tiempo, terminan con colostomía, radioterapia, cistitis actínica y otro montón de cosas horribles relacionadas con el tratamiento del cáncer de ano y el cáncer de recto. Apareció entonces la vacunación en hombres. Esto es un estudio del 2011 y todavía sigue siendo muy discutido en nuestro medio. Estamos luchando para que vacunen siquiera a las niñas, pero debemos cortar la cadena de transmisión, porque para que el PBH le llegue a esa niña se lo tiene que transmitir un niño. Entonces la idea es vacunar también a esos niños y cortar cadena de transmisión. Estos estudios han demostrado que el PBH anal con la vacunación se disminuye de manera muy significativa. Resultados en otras latitudes con la vacunación de PBH en mujeres y con la nueva vacuna nonavalente, ya no la cuadrivalente que es la que actualmente aplicamos, sino la nonavalente, que seguramente en algún momento llegará a nuestro país para reforzar aún más esta brecha que existe dentro de los serotipos que causan no solamente el cáncer, sino que causan las verrugas genitales y el PBH en general. Pero aparecieron estos casos que todos recordamos en el Carmen de Bolívar, y esto tumbó la vacunación contra PBH. Afortunadamente en 2016 apareció este comunicado y paulatinamente hemos ido aumentando, pero todavía hay mucho trabajo que hacer frente a lo que es esta vacunación. De manera que la invitación es a ponerle condón a todo lo que uno se vaya a comer, porque aunque comamos cosas distintas o comamos de lo mismo, pues todos estamos en riesgo y el preservativo es un arma importante. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy y quedamos a disposición de nuestro panel para continuar con la discusión de la mañana. Muchas gracias. Bueno, excelente conferencia, datos muy interesantes y ni qué decir del examen del final. Creo que es mensaje para todos súper importante.